Buenos días, Mariana, ¿cómo te Hola, va? buenos días, bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Vos sabés, Mariana, que bueno, hemos recibido mensajes para el micro que me gustaría saber si te lo puedo pasar en el día, en el día de hoy. Sí, por ¿Sí? ¿Puede supuesto. ser? Sí, sí. Bueno, mira, te voy a leer algunos. Dice, buenos días, dejo una inquietud para el espacio de discapacidad. Soy la mamá de Máximo y él necesita volver a sus terapias y muchos de ellos son niños que no pueden tener salidas recreativas. Si se habilitó kinesiólogo, dentista, ¿por qué no un protocolo para esto? Que los niños concurran con un solo familiar y con distancia social, que las secciones sean personalizadas, como siempre, miles de instrumentos hay, dice. Por favor, necesitamos volver en una cuestión de salud también, no solo de deportes. Bueno, saludos, que tenga buenos días. Bueno, nosotros lo explicamos apenas comenzó la pandemia. Sí, Nosotros dependemos del Andis y de que ellos nos den la autorización. Lamentablemente no hay posibilidades si ellos no lo habilitan. De todos modos, creo que es algo a charlar y para avanzar, ya que en Santa Fe, cuando entraron en fase 5 se comenzó la semana pasada, el día 8 de junio, con las terapias y con los centros que podían empezar la rehabilitación de acuerdo a los protocolos. Eh, mm, digamos, más allá de si se habilitan deportes y demás, y sí. gabinetes que fueron habilitados ya, o espacios como kinesiología, por ejemplo. Eh, Creo que tiene que haber una salida desde la Intendencia pidiendo la Mm, autorización y que esto lo habilite el gobernador, como se hizo. Bueno, la provincia de Santa Fe, a diferencia nuestra, tiene un comité ejecutivo que aborda discapacidad. Nosotros dependemos directamente de Nación de para nación. las habilitaciones y para todos. No Mm, tenemos como un intermediario. claro. Entonces tendría que haber un pedido formal para que esto pase, y la verdad es que no lo hay. Nosotros estuvimos en comunicación con el intendente y con la doctora Botassi, poniéndolas al tanto de esto. También entendemos que es muy difícil hacer ajustes razonables. Tenemos que estar todos muy conscientes de cómo trabajar Mm, y de qué manera, cuál es el claro. riesgo que vamos a tomar, que no se puede usar transporte público, hay una serie de cosas para poder llegar a las terapias, y además ponernos en cuidado nosotros y sobre todo proteger al paciente, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá yo leo como viene el Sí. mensaje, ¿no? Dice, buenos días, soy Florencia, mamá de Bastián, astrólogo. Ayer hice un descargo en la página en una página acá, con respecto a la habilitación de los centros terapéuticos y asistencia pública. Necesitamos un protocolo de autorización para volver, por favor, es por la salud de nuestros hijos, dice ese mensaje, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sí. A ver, ayer yo escuché el vivo del intendente. Ajá. Desde temprano hicimos algunas preguntas al respecto. Desde el Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad, o el Consejo Asesor de Personas con Discapacidad, no se acuerda con la vuelta, digamos, justamente por todos los riesgos que Claro. ponemos a los pacientes. Creo que se tiene que empezar a evaluar. No se está haciendo. También es cierto que hay gente que, a pesar de que no se está haciendo, está trabajando igual. Entonces eso genera Claro. cierto disconfort y cierta discordia. No es que Mm, no se está trabajando, se está trabajando de una manera diferente, claro. que es lo que yo explicaba el otro día, ¿no? Estamos haciendo teleasistencia, otros están yendo a domicilios, se están entregando actividades a los pacientes en sus casas. Ujú, De alguna manera estamos trabajando de manera similar a las escuelas y seguimos brindando las terapias a claro. través de diferentes plataformas. Sí, Es sí. cierto que no es igual. Es cierto que en la mayoría de los casos necesitamos que el papá esté sentado ahí para que el niño pueda Mm, responder. O sea, hay muchas cosas, y como todo empieza a ser un pedido porque todo esto empieza a cansar, sí, sí, ¿sí? claro. Lo Sí, mismo que sí. pasa con diferentes áreas. Sí, sí, sí. A Entonces, todos nos pasa y lo porque mismo, los ¿sí? chicos no están recibiendo quizás la misma cantidad de horas, Claro. desconozco cómo es el caso particular de cada niño, Sí, ¿no? claro. Pero no es la misma cantidad de horas, no es la misma Mm, frecuencia, quizás las actividades o las adaptaciones curriculares que están llegando no son totales como para poder cubrir. Los papás empiezan digamos, a angustiarse también con esta sí, situación. Y bueno, realmente. creo que en algún momento esto se va a tener que evaluar. Mm, Se hablaba de que la posibilidad de que volviéramos los centros. A ver, te quiero hacer una diferenciación a los papás también. sí. Hay dos formas de trabajar. En San Nicolás existen muy pocos centros que están habilitados por el Servicio Nacional de Rehabilitación. Ujú, Entonces, esos son los lugares que no pueden volver a trabajar porque corren el riesgo de perder su habilitación, claro. ¿sí? Corren el riesgo de no poder volver a trabajar nunca Mm, más por no cumplir con las resoluciones que salieron. claro. Existen otros lugares que son los consultorios,
que esos lugares se alquila un espacio y habilita el colegio X, Claro. si la profesión tiene colegio. Por ejemplo, en el caso de las terapistas ocupacionales no tenemos colegio. Entonces abrimos un espacio y empezamos a trabajar. ¿Sí? Esos lugares son los que están tomando el riesgo de empezar a trabajar. No hay protocolos, no hay nadie que nos diga cómo hacerlo, no hay una orden médica o hay una orden médica que se pidió, digamos, y que se está haciendo. Y Qué riesgo, bueno, qué pero esos riesgo. profesionales con el riesgo de perder su matrícula. Claro, qué riesgo, Dios mío. Es mucho. Sí, sí. Entonces yo entiendo la desesperación de los papás, creo que tenemos que empezar a hacer fuerza entre todos para ver de qué manera volvemos, que tenemos que entender que no vamos a volver de la misma manera en la que estábamos, que vamos a tener que establecer diferentes modos de trabajar, diferentes formas, pero que sí los entendemos y que bueno, es importante que ellos empiecen a hacer sus reclamos Sí. también. Dice, mi hijo es discapacitado y necesita continuar sus terapias y tramitar un carnet único de discapacidad por primera vez. Teníamos turno para abril y a raíz de la pandemia los turnos fueron cancelados. Yo eso no lo entiendo. En realidad, a ver, yo no entiendo por qué no se están haciendo los certificados, porque en Buenos Aires sí se están haciendo por videollamada. Acá no está trabajando la Junta Médica y bueno, todo eso, digamos, porque una cosa es el paciente que tiene que renovar, que ya sabemos que puede esperar un año para renovar. Sí. Ahora, el que lo necesita por primera vez, habría que buscarle la forma. Quizás en esta fase 5 se pueda. Hasta la semana pasada yo me comuniqué y la respuesta fue que no los están haciendo y que cuando vuelvan se va a dar prioridad a los que iban a sacar el certificado por primera vez. Claro. Ayer, la verdad es que lo que generó por ahí mucho enojo fue la falta de respuesta. Yo creo que el intendente de alguna manera lo dijo, pero no fue claro y no transmitió tranquilidad. No en contra del intendente, ¿no? Yo creo Sí. que esto tiene que haber personas que lo asesoren y Sí. demás al respecto. Él ayer habló de que las personas vulnerables o las personas de riesgo Sí. no iban, digamos, iban a seguir en la misma situación. Y todos sabemos que los niños, las personas mayores de 60 años, las que tienen alguna patología, las personas con discapacidad, están consideradas Población vulnerables de o riesgo. población de riesgo. Sí, sí. Eso nos da la pauta de que no se puede volver. Por otro lado, la prohibición del transporte o el uso del transporte público Sí. o los transportes privados, que muchos de estos Sí. niños se mueven ya sea en un remis Claro. o en Un un, auto o en particular. un auto particular o en colectivo, donde también hizo hincapié en esto de que no se iba a poder utilizar. Si bien lo hizo hincapié en el deporte, ¿no? Dijo, Claro. bueno, las personas que van a salir a correr no pueden tomarse el colectivo, salir Claro. a correr y volver, sino Eh. que tienen que correr un espacio de cercanía. Claro. De alguna manera nos deja en claro cuál es la posición. Hubo muchas preguntas durante el vivo donde se le a él Sí. directamente, bueno, ¿qué va a pasar con las terapias? ¿Qué va a pasar con las sesiones de los niños? No No, contestó. no contestó. No, porque está utilizando una herramienta comunicacional que no tiene, lamentablemente, llegada a toda la gente, lo que pueden llegar tampoco contesta todas las preguntas, y entonces, lamentablemente, está en un cono de sombras todo esto. Sí, ¿no? y yo desde lo personal en algún momento me comuniqué en forma privada con él, haciéndole algunas consultas, y la verdad es que no recibí respuesta. Entonces yo no sé si él responde realmente a todas las consultas privadas. Yo en algún momento, a través de las mismas vías que él utiliza, Sí. cuando estábamos con algunas complicaciones respecto a pagos y formas de atención, se lo envié, digamos, intenté comunicarme con él para que desde la Intendencia alguien nos diera Claro. una mano y no lo No hizo. hubo. Sí, se le acercó cartas y notas. La Intendencia está al tanto de quiénes están trabajando y quiénes no, tanto el Intendente como la doctora Botassi, Botassi. y hasta la fecha no se está haciendo nada, ni Nada. para que todos empecemos a trabajar, ni para que los que están trabajando dejen de hacerlo. Digamos, dejen de hacerlo de manera presencial, que es lo que no está permitido. Claro, No es que claro. no tenemos que darle asistencia a los Sí, se niños entiende, o claro. a la persona Sí, con sí. discapacidad que lo necesita. Dentro del protocolo, hacerlo dentro del protocolo Por supuesto, establecido, hay ¿cierto? protocolos para hacer domicilio, hay protocolos para la entrega de material en el hogar, hay protocolos para hacer videollamadas, pero bueno, la realidad es que después todos sabemos que acá las cosas funcionan, Sí. bueno, no acá en San Nicolás, sino en general. Por ejemplo, Sí. nosotros ahora tenemos obras sociales que implementaron una plataforma propia, donde ellos van a grabar las sesiones y se van a quedar con la constancia, lo cual es absolutamente ilegal. Ilegal. Hay una persona de por medio, llámese el profesional, que tiene que cuidar su secreto profesional y lo que atañe a una sesión, Sí, y hay un menor claro. que no puede ser filmado. No, bajo Tal es ningún así punto de que vista. yo, por ejemplo, en mis sesiones por Zoom con mis pacientes, no las grabo.
No, claro. O sea, me parece una irresponsabilidad. Sí. Tendría que pedir la autorización por escrita a cada uno de los padres y Sí. después las mostraría en carácter de qué. Claro. Bueno, yo creo que todo eso empieza a ser muy angustiante, muy cansador. Los papás también empiezan Estresante, muy completamente, estresante. sí. Los papás empiezan a pasar por todas estas situaciones también, porque, a ver, ellos valoran nuestro trabajo, ellos Sí, saben sí. todo lo que estamos haciendo para poder darle continuidad, pero Sí, también sí. saben que necesitan del espacio para sus hijos. Claro. Como ellos te decían, las terapias son individuales. Sí. En algunos casos hay terapias grupales y talleres. Bueno, eso tendremos que darlo de baja momentáneamente hasta que se pueda volver a trabajar Claro. entre 2, 3 personas, Sí, sí. cuidando la distancia. Porque, bueno, acá sabemos que es muy difícil el uso de barbijos, a veces es muy difícil cuidar la higiene del lugar si tenemos más de un niño a la vez. Claro. Entonces, bueno, lo que llamamos talleres o clases de educación física, Tendrá que psicomotricidad y posponerse. algunas que se pueden hacer grupales como musicoterapia, por ejemplo, tendrán que posponerse o hacerse de manera individual Tal cual. o seguir manteniéndola en forma virtual. Sí, sí, sí. Porque nosotros estamos, por ejemplo, desde el lugar donde yo trabajo, tenemos talleres de habilidades sociales, educación física, los estamos haciendo de manera virtual, los chicos se enganchan, pero los papás también empiezan a cansarse y nosotros estamos muy cerca de Santa Fe. Y Santa Fe a partir del 8 de julio lo habilitó. Claro, Entonces, como yo digo, empiezan nosotros cruzamos el charco, digamos, y Claro. tenemos una situación distinta, ¿no? claro. Cruzamos el arroyo del Sí. medio y tenemos una situación distinta. Claro, sí, sí. Yo creo que digamos, que yo no puedo decir que esto se va a dar ya. Tampoco podemos poner esto en paralelo al inicio de las clases. Cuando empiezan las clases, entonces vamos a empezar con, Sí, no, con las porque sesiones. tampoco se va a saber. Porque Porque esto tampoco es se tan sabe. dinámico, Mariana, es tan Exacto. dinámico que mañana nos aparece, mira, recién Ada está trabajando intensamente contra el reloj para ver si podemos chequear esta información. Aparentemente en Campana se disparó una ola de contagios y, no sé, rápidamente tuvieron que hacer como 20, 25 hisopados porque a todos parece que tienen los mismos síntomas. Se va todo para atrás, digamos, se vuelve todo para atrás. A ver, yo lo dije ayer, yo entiendo el planteo de los padres y lo planteo también como profesional. No es el mismo sistema, no estamos trabajando igual. No tenemos en Argentina la parte técnica, digamos, lo que sería internet y demás, que ahora no me sale el tecnológica, Claro. para que funcione en todos lados por igual. No todo el mundo puede estar conectado de la misma Claro. manera. No todo el mundo tiene una computadora en su casa. Tal cual. Es eso. Entonces, a veces llevar una sesión adelante en un teléfono no es lo mismo. Sí. Y no Pasa todos con la tienen conectividad. educación, pasa con la educación, pasa con... Pero sí tenemos que tener en claro que esto puede empezar y dar un paso para atrás. Sí, sí. A mí ayer alguien me lo preguntaba y yo decía, si las clases empiezan en 6 semanas, yo a mi hijo no lo mando. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque yo prefiero que mi hijo pierda el año y no cuestiones de salud. Es Claro. una decisión Personal. Cada uno sabe. Cada uno sabe. Entonces, mi hijo tiene sus clases de inglés vía Zoom, mi hijo tiene... Ahora, yo tengo que entender que mi hijo no tiene alteraciones visoperceptivas, entonces puede estar sentado enfrente de una computadora. Claro. Su déficit atencional es el de cualquier chico, digamos, de que está la dentro edad. de la norma y de la edad y que puede... esto, perdón, pero debe Sí. ser de lo mismo. Sí, Por eso, sí. perdón. Sí, sí, Es el pedido, digamos, es lo que él hace, pero también es cierto que nuestros niños con los que trabajamos, que en algún punto también son un poquito nuestros, ¿no? No todos tienen la capacidad de sentarse enfrente de una compu. Claro. Nosotros trabajamos con muchos La niños. capacidad y la posibilidad. La posibilidad por Claro, un lado y por claro. otro lado, digamos, supongamos que tiene la computadora, Sí, tiene sí. internet y tiene todas las condiciones. Sí. Les podemos mandar las actividades a los papás las pueden imprimir. Lo primero que nosotros tenemos que saber es si ese niño puede mirar la computadora y puede bajar la hoja, de la vista a la hoja. Si puede entender que lo que está copiado en espejo acá es lo mismo que después tiene acá. Claro. Entonces, todo esto que a los papás les implica estar sentado al lado, llevar la sesión adelante, entre comillas, Sí, pero sí. tienen que trabajar a la par nuestro, Claro. y que el niño responde de manera diferente cuando estamos Tal sentados con ellos. Empieza a generar todo Sí, esto. sí. Las mutuales y las obras sociales no están ayudando, los papás están enloqueciendo con la cantidad de papeles que hay que firmar, declaraciones juradas. O sea, entramos Ah. como en una persecución para ver quién hace, quién no hace, quién hace más, y entonces no sabemos si estamos trabajando para hacer papeles, si estamos trabajando para atender al niño, Sí. y todo esto hay que volcárselo a los papás, porque es el papá el que tiene que ir a un lugar, porque, a ver,
por un lado estamos en decreto de necesidad y urgencia que se extiende por un año y sabemos que hasta marzo, 20 de marzo, vamos a estar en el mismo lugar. Estamos en plena pandemia, en una fase 5 en este momento, pero estamos en la 4. Y nosotros hace 2 meses que estamos entregando documentación en forma personal en las obras sociales porque si no, no te pagan. Claro. O los papás tienen que salir de su casa a llevar. Entonces, si no se regula eso, ¿por qué los pacientes no pueden ir entonces a la sesión? Si en definitiva salen igual para llevar papeles. Tal cual. O para firmar asistencia. Una serie de inconvenientes que genera esta pandemia y que tiene aristas de las más diversas y en todos los ámbitos, ¿no? Porque en todos los ámbitos, como verá, este no es la excepción seguramente. Yo te agradezco mucho. Esperemos tener una respuesta, Jorge. Sí, claro. La verdad rápidamente, es que, ¿no? así como la Intendencia se reunió con la gente que hace deporte, con la gente que tiene gimnasios, con los clubes, a mí me resultaría muy importante que a través del Consejo Municipal, no hace falta que llamen a alguien en forma personal, pero que empecemos a charlar de todo esto y a ver de qué manera lo podemos acomodar, porque si seguimos avanzando en la fase y nuestra ciudad sigue estando en el lugar donde está, digamos, y no hay que hacer una vuelta atrás, quizás podemos empezar a encontrarle alguna salida que sea efectiva para todos. Gracias por venir. Gracias a vos. Mariana Seff, terapeuta ocupacional en este micro que comparte con la doctora Florencia Vázquez para hablar sobre discapacidad. Cerramos el micro. Las últimas noticias de San Nicolás y la región las encontrás en radionova.com.ar. Mantenete todo el día informado con Nova.